Bienvenidos a este análisis de nuestras fuentes sobre asimetrías cerebrales. Hoy nos metemos de lleno a ver por qué las dos mitades del cerebro, aunque están conectadas, pues no son idénticas, y sobre todo qué significa eso para nosotros. Tenemos material variado, desde anatomía pura y dura hasta cómo se desarrolla todo esto. La idea es, desentrañar bien qué es eso de la especialización hemisférica. Si te parece, empezamos por lo básico. La idea central. Dos hemisferios, izquierdo y derecho. Conectados, sí, pero distintos. Y a esto se le llama especialización hemisférica. Lateralización. O sea que ciertas funciones tiran más hacia un lado. Parece que algo de esto viene de fábrica, ¿no? Pero las fuentes dicen que se consolida después de nacer. Influyen cosas como ser diestro o zurdo, el sexo. Incluso la crianza aparece. Exacto. De hecho, históricamente ya se vieron diferencias anatómicas. Por ejemplo, el famoso planum temporale, que es una zona importante para el lenguaje, pues resulta que suele ser más grande en el hemisferio izquierdo, sobre todo en diestros. Y hoy, claro, con la neuroimagen vemos más cosas, más sutiles quizás, pues tendencias, ¿sabes? Como que el ventrículo lateral izquierdo a veces es mayor, o que el lóbulo occipital izquierdo se extiende un poco más hacia atrás y el frontal derecho, en cambio, más hacia adelante. Son patrones generales, ¿eh? No es una regla matemática. Y está muy ligado a si usamos más la mano derecha o la izquierda. Que, por cierto, esto de la lateralidad no es solo de las manos. También afecta a qué pie preferimos, o qué ojo, o incluso qué oído. Claro. Y ahí es donde se pone interesante la cosa. ¿Cómo se traduce todo esto en lo que hacemos, en las funciones? Las fuentes dan ejemplos clave. El lenguaje, por ejemplo. Es el caso clásico, ¿no? Lateralizado a la izquierda en la mayoría. Un 95% de diestros, más o menos. Y en zurdos es más variable, como un 60%, y a veces es incluso bilateral. Pero ojo, que el componente emocional del habla, el tonillo que le damos, eso parece que depende más del hemisferio derecho. Curioso. Sí, y hablando de emociones en general, ahí las fuentes presentan un debate interesante. Hay como dos ideas principales. Una dice que el hemisferio derecho domina en general para todo lo emocional. Procesar emociones, sentirlas, todo a la derecha. Y otra hipótesis sugiere que depende de si la emoción es positiva o negativa. O sea, el derecho para las negativas y el izquierdo para las positivas. Aún se debate. Con la música pasa algo parecido. Parece que tira más hacia el derecho, aunque estos músicos expertos puede cambiar. Ahí se ve la plasticidad, ¿no? Cómo el entrenamiento modifica el cerebro. Y en lo visoespacial, ahí también hay división de tareas. El izquierdo parece que se fija más en los detalles, en lo local, mientras que el derecho procesa la información de forma más global. Las relaciones espaciales, la memoria de dónde están las cosas, la orientación, todo eso. Vale. Entonces, si tuviéramos que resumir mucho, podríamos decir eso de izquierdo analítico, lógico, lenguaje, números. Y derecho más espacial, emocional, creativo, intuitivo. Aunque, como bien dices, las propias fuentes insisten en que cuidado, que son generalizaciones estadísticas. Cada cerebro es un mundo. Precisamente, es una simplificación que se ha hecho muy popular, pero la realidad es más compleja. Y para estudiar estas complejidades, las fuentes describen varios métodos. Hay que ser rigurosos aquí. Por un lado están los estudios de lesiones, ver qué pasa cuando se daña un área concreta, qué función se pierde o se altera. Aunque hay que interpretarlos con cuidado, porque el cerebro se reorganiza, tiene plasticidad, y las conexiones son clave. También están los estudios con pacientes a los que se les ha cortado el cuerpo calloso, esa conexión entre hemisferios, la comisurotomía. Esto permite mandar información a un solo hemisferio y ver qué hace cada uno por separado. Son casos muy informativos, aunque raros. Y luego, claro, en personas sanas, ahí entra la neuroimagen funcional, ver qué áreas se encienden cuando hacemos una tarea. O técnicas como la escucha dicótica. Te ponen sonidos distintos en cada oído a la vez, a ver cuál procesa mejor qué tipo de información. Históricamente estaba el test de WADA, que era, anestesiar temporalmente un hemisferio para saber dónde estaba el lenguaje antes de una cirugía cerebral. Impresionante, ¿verdad? Sí, la verdad es que impresiona. Una variedad de enfoques para intentar entenderlo. ¿Y el origen de estas asimetrías? ¿Nacemos ya así? ¿O se hace? Mencionas que la maduración del cerebro, que dura hasta la adolescencia, implica mayor lateralización y que hay una base genética clara. Lo del feto chupándose el pulgar derecho ya a las 15 semanas es bastante revelador, ¿no? Sí, hay un componente genético, sin duda, pero lo realmente fascinante y donde las fuentes profundizan es en la interacción con el ambiente. Incluso antes de nacer, se mencionan cosas,
como la postura típica del feto en el útero, que suele estar girado hacia la izquierda. Esto podría sutilmente favorecer el uso del brazo derecho y quizás orientar la atención visual y auditiva hacia ese lado, por la posición respecto a la madre, ¿entiendes? Incluso se llega a sugerir que la estación del año en que fuimos concebidos podría influir, quizás por temas hormonales o de luz. Son hipótesis, claro, necesitan más investigación, pero apuntan a que no es solo genética, sino una mezcla muy compleja de factores. El increíble pensar en todas esas influencias tempranas. Y esto nos lleva a otro concepto clave que aparece en las fuentes: la plasticidad cerebral. Para adaptarse, para reorganizarse, no es una estructura rígida. Si una zona especializada se daña, a voces, la zona similar en el otro hemisferio puede intentar asumir esa función, al menos en parte. Lo vemos en casos raros como la agenesia del cuerpo calloso, gente que nace sin esa conexión principal. El cerebro busca otras vías. O en cómo se adaptan los pacientes después de una comisurotomía. La especialización existe, pero no es un destino inamovible. Hay margen para el cambio. Queda claro entonces. Las asimetrías son parte esencial de cómo se organiza el cerebro. Tienen bases anatómicas, funcionales, y se forman por una mezcla de herencia y experiencia. Y sobre todo, que la idea popular del cerebro izquierdo versus cerebro derecho es, bueno, una simplificación enorme. Exacto. Es una visión mucho más dinámica y llena de matices. Y quizás como reflexión final para quienes nos escuchan, si nuestras funciones cerebrales son este baile continuo entre lo innato y lo aprendido, y además tienen esa capacidad de adaptación, de plasticidad, ¿hasta qué punto esas habilidades, esas preferencias que sentimos tan nuestras, son realmente fijas? ¿Cuánto podemos moldearlas a lo largo de la vida? De a qué pensar, ¿no?